Un cordial saludo a ustedes que nos acompañan a través de su canal Eclesia para continuar en nuestra reflexión en torno al árbol de María. Bienvenidos a este séptimo encuentro. ¿Cómo llevar a mi casa el arca de Yahvé? Inspirada en el capítulo sexto del segundo libro de Samuel, donde se dice: se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él, para subir el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Una de las letanías lauretanas que se oran tradicionalmente después del Santo Rosario, pero que también se pueden hacer de manera individual, es una que en latín se llama Fidelis Arca, que significa arca de la alianza. Ave nube luminosa, ave candelabro de luz, ave receptáculo en que se conserva el maná, ave arca de la nueva alianza, así canta la liturgia bizantina. María entonces es madre, es doncella, es nubecilla, es tálamo, es arca del Señor, como dice Proclo de Constantinopla. Arca de la alianza que dentro de sí lleva a Dios mismo, también la llaman en otra parte. San Juan Damasceno, en su homilía sobre la dormición de María, imagina así ese sepelio de la Virgen. Dice: la comunidad de los apóstoles transportando sobre las espaldas a ti que eres la verdadera arca del Señor Dios. Como antiguamente los sacerdotes transportaban el arca simbólica, te colocaron en la tumba a través de la cual, como a través del Jordán, te condujeron a la verdadera tierra prometida, a la Jerusalén de arriba, madre de todos los creyentes, cuyo arquitecto y constructor es Dios. María es el arca que contiene el maná, la ley y la vara de Aarón. Se canta también en un oficio de la liturgia. Minucioso en su aplicación es San Juan de Dará, un monje de la iglesia suroriental, cuando dice: el arca de Israel era de madera, pero con placas de oro en el interior y en el exterior. Entre el pueblo de Israel, el oro y la madera simbolizaban la unión de la divinidad con la humanidad. El arca con placas de oro por dentro y por fuera es símbolo de María, la Santa Madre de Dios. Fuera significaba la impasibilidad de María, alejada de toda mancha e impudor femenino. El oro en el interior indicaba el Espíritu Santo que debía habitar en todo su interior. Podríamos continuar citando muchas más citas de padres de la iglesia, célebres escritores cristianos que, aunque pocos conocidos, con las aplicaciones marianas atribuidas al arca de la alianza entre Dios e Israel, pues ese santuario móvil del desierto, trasladado después por David a su capital recién constituida en Jerusalén. Es más, todo el cortejo que acompañaba el arca, como la vasija del maná, el bastón de Aarón, la nube, son objeto de interpretaciones marianas que a menudo son muy curiosas. En la misma narración de la Anunciación de María, San Lucas, por ejemplo, evoca la sombra de la nube divina extendida sobre el arca como signo de la presencia del Señor, cuando dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso la simbología del arca remite necesariamente a Sion, cuya función mariana examinaremos dentro de poco en un nuevo icono de la Madre del Señor. Por ahora entonces nuestra atención ha de concentrarse solo en el arca descrita en el libro del Éxodo, pero puesta por el segundo libro de Samuel en estrecha conexión con David y con Jerusalén. El texto base será el capítulo sexto, que quizás tiene unos matices arcaicos que se ubican en el Salmo 132, que parecen ser un cántico de acompañamiento procesional del arca durante su traslado a Sion, o por lo menos para una fiesta conmemorativa de ese acontecimiento. Seguimos por lo menos entonces los datos esenciales de esta narración, que también se nos narra de una manera paralela en el primer libro de las Crónicas, capítulos 15 y 16, que con frecuencia se utilizan dentro de la liturgia mariana. Comparar a María con el arca de la alianza, llamar a María como el arca de la alianza, es una interpretación ya misma de este gran signo del pueblo de Israel, como es aquel que asegura la presencia de Dios con su pueblo
a través del Arca de la Alianza, que dentro de sí contenía la vara de Aarón, las tablas de la ley y una porción del maná como signos de que Dios está con nosotros, Dios camina con su pueblo. Eres tan sencilla como luz de amanecer, eres tú María, fortaleza de mi fe. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión, eres tú María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz, eres la grandeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar, eres tú María, como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. El rey David entonces, para atribuirle a su nueva capital un respaldo sagrado también, decide transferir el Arca de la Alianza, el Arca de Dios, al santuario del desierto. Es una especie de casa de madera sobre el cual los querubines sostenían esa lámina de oro considerada el escabel de los pies de Dios, que es un signo de la trascendencia, es el trono de la presencia terrena. Y durante la conquista de la tierra prometida, el arca había sido ese estandarte protector de las guerras. Desde ella Dios dirigía al ejército de Israel para esa guerra en defensa del pueblo. Y en caso del pecado de Israel, pues Dios abandonaba al pueblo y el arca fue capturada por los enemigos. Así nos lo narra el primer libro de Samuel, capítulos 4 al 6. Ahora bien, David entonces de etapa en etapa fue trasladando esa carroza poco a poco hasta llevarla a Jerusalén. Y en esa peregrinación el arca revela su energía sacral intocable para los profanos y accesible solo para los sacerdotes. Se nos narra el caso de Uzzá, que al verla balancearse sobre el carro, la sostuvo e inmediatamente él fue fulminado al instante. Esa es una de las representaciones simbólicas que
de la trascendencia intangible de Dios y de esa área dedicada a Él. Frente a esa revelación entonces de la presencia del Señor, ¿cómo llevar a mi casa el arca de Yahvé? David reacciona entonces con esa exclamación de estupor y por eso se hace permanecer 3 meses en casa de un tal Obededom de Gat. Terminado el periodo de cantación de purificación, viene la solemne traslación, el traslado del arca. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas, y así David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y el resonar de cuernos. En 1957 se publicó un estudio en París que hacía referencia a la estructura teológica de San Lucas. Y entonces allí un exégeta, Laurentín, identificaba dentro de esa narración la visita de María a su prima Isabel. Recordemos que Lucas dice que María se quedó sirviendo a Isabel al menos unos 3 meses, el tiempo que permaneció el arca de la alianza en casa de Obededom. Entonces trataremos de señalar algunas cercanías que Lucas hace aflorar en ese texto de María como el arca de la nueva alianza. Todo el viaje del arca y de María es ambientado en la región de Judá. Se abre también con las palabras de levantarse y partir. En ambas narraciones se introducen manifestaciones de gozo, tensión, y para Isabel y para el niño a los saltos de gozo del rey les corresponden el paralelo de los saltos de Juan en el seno de Isabel. A ese grito alborozado de Israel le hace eco el de Isabel ante María. El arca es subida a la ciudad de David, como María sube también a la montaña, a la casa de Zacarías. Y hay además otro paralelismo significado entre ambas exclamaciones, la de David ante el arca. ¿Cómo llevar el arca de Yahvé a mi casa? Y la de Isabel que dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mi casa? Quizás ese es el centro de la comparación entre el arca de la alianza, que es la sede de la presencia de Dios, y María, que es la sede en Cristo de la perfecta presencia divina en medio de los hombres. Significativa también es esa nota cronológica, como decíamos ahorita, la permanencia, 3 meses por parte del arca en la casa de Obededón y 3 meses por parte de María en la casa de Zacarías. Entonces, para muchos estudiosos también han marcado cierto tipo de diferencias frente a este acontecimiento que se está comentando. Escribe un gran teólogo, Karl Rahner, decía en una oración mariana: Virgen Santa, verdadera Madre del Verbo Eterno, venido a nuestra carne y a nuestro destino, mujer, que has acogido en tu fe y en tu seno, bendito nuestra universal salvación. Madre de todos los redimidos, siempre viva en la vida de Dios, vecina a nosotros, porque quien está unido a Dios, también está más cercano a nosotros. En cuanto mujer de nuestra raza, tú recibiste para nosotros y has contenido en tu seno y en tu amor aquel en nombre del cual existe la salvación en el cielo y en la tierra. María encinta de Cristo es por tanto una especie de ostensorio, como dirá la predicación mariana popular tardía. La liturgia copta invoca a menudo como arca santa, castillo en el cual él reposó el Señor, trono del Omnipotente, puro tabernáculo, casa de Dios, palacio del gran Rey, altar de Dios Padre. Y a través de ese simbolismo, pues nos preparamos ya para ese nuevo icono de María, la nueva Sión, que trazaremos en el próximo capítulo. Las dos imágenes, el arca y la ciudad santa, están íntimamente relacionadas entre sí. En ambas la idea central es la Shekinah, que significa la presencia divina en el templo, como acostumbraban decir los hebreos creyentes al referirse a Sion. Por eso concluimos esa primera representación cediendo, como siempre, la palabra a grandes creyentes, devotos de aquella que encerró en su vientre virginal y santo aquel a quien nadie puede contener, como diría Cirilo de Alejandría. San Gregorio de Nacianzo, padre de la Iglesia, decía también, muchos se referían al templo de la naturaleza humana de Cristo, pero más tarde fue aplicado a María. Hay dos aplicaciones que se presentan combinadas en ese poema de Gregorio de Nacianzo. Dice: no son pocos quienes afirman que el Dios hombre nació del seno virginal formado por el Espíritu del gran Dios, construyendo un templo puro al templo.
La madre, en efecto, es el templo de Cristo. Este, a su vez, es el templo del Verbo. La Virgen intacta, después de haberlo concebido en sus entrañas irradiadas por la divinidad, lo dio a luz al término del tiempo de la gestación. Entonces el Verbo soberano revistió nuestra carne pesada y llenó el templo con su propia divinidad. Los dos templos de la naturaleza humana de Cristo y el seno de María son contemplados como edificados por el Espíritu Santo. Para María, la consagración del Espíritu fue la de hacer un cuerpo virginal capaz de concebir a un hombre. Las entrañas de María fueron irradiadas por la divinidad y consagradas como templo de aquel que es por excelencia el perfecto templo de Dios, Jesús de Nazaret. Y como decía el patriarca Proclo de Constantinopla, que ya hemos mencionado, él decía: María es el templo en donde Dios se hace sacerdote, no cambiando nuestra naturaleza, sino revistiéndose de aquel que es según el orden de Melquisedec. Pero dejemos la última palabra a otro gran autor, a Dante, en cuyo célebre canto 33 del Paraíso, en el seno de María, ve él encenderse el fuego del amor de Dios y germinar la flor que es Cristo. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que criatura alguna, término fijo de eterno consejo. En tu vientre se encendió el amor, por cuyo calor en la eterna paz ha germinado así esta flor. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar. Virgen de Nazaret, la niña que Dios amó y prefirió, por madre de Cristo, su Hijo el Señor. María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. María del amor fiel, María del puro amor, María yo te amo bien, oh Madre de mi Señor. En cada mujer que el cielo creó, un trozo de Dios María dejó, y un sueño de madre ella plantó, para que el mundo halle paz. María que a Cristo hablar le enseñó, María que a caminar le ayudó, María la sola madre eres tú, de mi pueblo y de mi Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios.